Ok. ¿Sí me escucho bien? Sí. Sí. Bueno, mi nombre es Daniela y les voy a dar el tema de enfermedad del seno. Como definición, la enfermedad del seno fue acuñada por Long para describir alteraciones del ritmo cardíaco después de la cardioversión de una corriente continua de fibrilación auricular crónica. Actualmente, es llamada disfunción del nodo sinusal y se va a caracterizar por una disfunción del nodo sinoauricular, que a menudo puede ser secundaria a senescencia del nodo sinoauricular y del tejido miocárdico circundante, es decir, a envejecimiento, que resulta en anomalías del nodo sinoauricular y formación y propagación del impulso atrial. Y se puede asociar con arritmias. Dentro de estas, pues incluyen generalmente las bradiarritmias auriculares, taquiarritmias auriculares, y a veces se ve bradicardia que se alterna con taquicardia, que se llama el síndrome de taquibradi o síndrome de taquicardia bradicardia. Y pues los pacientes pueden cursar con palpitaciones, hipoperfusión tisular, que van a producir fatiga, aturdimiento, presíncope o síncope. Dentro de la epidemiología, va a ser más común en pacientes entre 70 a 80 años. Los hombres y mujeres van a estar igualmente afectados. Sí se puede presentar en edades más jóvenes, pero en estos casos se debería de buscar alteraciones genéticas, ya que, pues, como había mencionado, generalmente se debe a senescencia o envejecimiento del nodo sinusal. La incidencia se ha visto que hay de 0.8 casos por cada 1000 personas al año y se han asociado distintas variables a la disfunción del nodo sinusal, como un índice de masa corporal elevado, hipertensión, un evento cardiovascular anterior, pero el factor de riesgo más significativo va a ser la edad avanzada. Bueno, esta enfermedad es importante ya que los pacientes con síntomas atribuibles a la disfunción del nodo sinusal pueden tener alto riesgo de eventos cardiovasculares como síncope, también se ha visto fibrilación auricular y otros problemas cardíacos. Y el desarrollo de incompetencia cronotrópica con la edad pues se va a asociar con mayor riesgo de muerte cardiovascular y mortalidad global. La incompetencia cronotrópica es otro tipo de presentación de disfunción del nodo sinusal y lo vamos a ver más adelante. Dentro de la etiología, esta vez vamos a dividir en etiologías primarias y secundarias. Dentro de estas, la primaria, pues la principal causa es la fibrosis degenerativa, que pues se va a dar por edad, se va a dar taquicardias, taquiarritmias atriales, auriculares o isquemia crónica, también se ha visto que se ve relacionado. Dentro también de las causas primarias, pues pueden ser las causas genéticas asociadas a síndromes de arritmia con mutaciones en ciertos genes, en ciertos canales que se ven atribuidos a disfunción del nodo. O la tercera causa son miopatías con miopatías atriales, como amiloidosis, enfermedades del tejido conectivo, hemocromatosis, sarcoidosis, distrofias musculares, miocarditis, enfermedades valvulares, hipertensión, diabetes, obesidad, y también se ha visto en síndrome de apnea del sueño o causas infecciosas como fiebre reumática, enfermedad de Chagas. Y dentro de las causas secundarias, que es lo primero que debemos de descartar en un paciente que tiene una bradiarritmia, pues son enfermedades metabólicas como hipercalemia, hipocalcemia, hipotermia, hipoxia, el uso también de distintos fármacos que nos pudieran condicionar una bradiarritmia o
pues, enfermedad del nodo o enfermedades extracardíacas como hipotiroidismo o hipertensión intracraneal. Dentro de la fisiopatología, pues normalmente el nodo sinoauricular está compuesto por una matriz compleja de células de marcapasos, células de transición, células endoteliales, fibroblastos y andamiaje extracelular, y esto se caracteriza porque tiene un canal iónico único y un perfil de expresión de conexina que da lugar a la automaticidad cronotrópica. Dentro de las causas, dentro de la fisiopatología, pues la principal causa es el envejecimiento, lo que va a causar una fibrosis degenerativa. Y bueno, el envejecimiento como tal causa tanto disminución de la frecuencia cardíaca intrínseca y aumento en el tiempo de conducción del nodo sinusal. Esto pues va a explicarse por la remodelación y es más evidente en la región alrededor de la crista terminalis, que conduce a una conducción más lenta y pérdida del voltaje y disminución de la reserva del nodo sinusal. La mayoría de los estudios revelaron que la mayoría de los casos de pacientes con disfunción del nodo se asociaron con fibrosis del nodo sinusal, y estos mismos estudios demostraron que en otros pacientes con la misma presentación clínica tenían una histología normal del nodo sinusal, es decir, las otras patologías que ya habíamos comentado dentro de las etiologías. También pues se va a dar una pérdida de la conexina, esto por remodelación eléctrica, y pues se van a dar cambios asociados a la edad en la expresión de los canales iónicos en el nodo sinusal, así como desregulación de genes responsables del colágeno y la elastina, pues han sido definidos como las principales causas de disfunción del nodo. Entonces, la fisiopatología en sí es la remodelación estructural y electrofisiológica producida por el envejecimiento que va a dar lugar a disfunción del nodo. En pacientes jóvenes también se puede observar esta enfermedad, y en estos casos de inicio temprano pues están asociados con lesión directa del nodo sinusal, y esto por ejemplo por antecedentes de cirugía cardíaca, por alguna cardiopatía congénita, o en los que no hay evidencia de cardiopatía estructural, se debe de sospechar de enfermedades genéticas. Se han descrito mutaciones en los canales de sodio, como es el SCN5A, que tiene un patrón autosómico recesivo y se asocian con síndromes con disfunción del nodo sinusal aislado, y mutaciones en el gen HCN4 en pacientes igual con disfunción del nodo sinusal idiopática, y generalmente en pacientes con combinación de bradicardia sinusal moderada, que también tienen FA y síndrome de QT largo adquirido, esto en ausencia de una cardiopatía estructural. Y pues estos pacientes tienen mayor riesgo de muerte súbita y desarrollo de arritmias ventriculares malignas. También pues la misma fibrosis puede ser responsable de desarrollo de arritmias auriculares, que pueden coexistir con la enfermedad del nodo sinusal y pues provocar el síndrome de taquibradi. Entonces, esas son las principales causas. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues la variedad de las manifestaciones clínicas pues se va a relacionar con la frecuencia cardíaca o la duración de la pausa. En las guías americanas toman como bradicardia sintomática a cualquier bradiarritmia documentada que es directamente responsable del desarrollo de manifestaciones clínicas.
Dentro de las principales manifestaciones clínicas, el principal va a ser el síncope o presíncope, que se ha visto hasta en el 50%, mareos transitorios, aturdimientos, síntomas de insuficiencia cardíaca, o también se puede observar estado confusional atribuido pues a la hipoperfusión cerebral por la frecuencia cardíaca lenta. Otros síntomas, pues, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca puede ser disnea, también se puede ver disnea de esfuerzo o en incompetencia cronotrópica, la fatiga crónica y bueno, el estándar de oro para el diagnóstico de la disfunción del nodo sinusal va a ser la correlación entre los síntomas y la presencia de bradicardia, esto por alteración en el electrocardiograma. A veces es difícil establecer esta relación debido a la presencia de distintas etiologías que pueden causar estos síntomas, así como limitaciones en el seguimiento de los pacientes y que realmente los pacientes, cuando se les hace su monitorización, pues sí tengan un adecuado control o bitácora de los síntomas para hacer la correlación. Dentro de la evaluación general, primeramente se va a hacer una historia clínica y una exploración física. Dentro de la historia clínica se debe de recabar la frecuencia, tiempo, duración, gravedad, la edad, circunstancias desencadenantes y factores atenuantes de los síntomas sospechosos de bradicardia. Se debe realizar una revisión exhaustiva de los medicamentos recetados y de venta libre. Esto es esencial para descartar otras causas, evaluación de riesgos, antecedentes familiares, viajes, y se debe descartar SAOS en pacientes que tengan bradiarritmias nocturnas. Dentro de la exploración física, no solo debe centrarse en manifestaciones de bradicardia, también en signos de cardiopatía estructural subyacente y trastornos sistémicos y también cambios ortostásticos de presión arterial o pulso. En el electrocardiograma se debe confirmar el ritmo y la frecuencia y detectar otras anomalías sugestivas de enfermedad estructural o sistémica. Y dentro del laboratorio se deben descartar condiciones secundarias como hipotiroidismo, trastornos reumatológicos y trastornos infecciosos que pudiéramos sospechar de acuerdo a cada paciente. Y las pruebas genéticas, generalmente, pues la enfermedad de la disfunción del nodo sinusal es generalmente adquirida o fisiológica, y las pruebas genéticas no se deben indicar de manera rutinaria, deben reservarse para pacientes con enfermedades cardíacas congénitas en las que hay antecedentes también familiares de enfermedades de la conducción o bradicardia. Y pues el gen más implicado es la HCN4. Dentro de los medicamentos que pueden inducir o exacerbar bradicardia o trastornos de la conducción, pues están todos estos, como por ejemplo antihipertensivos como beta bloqueadores, clonidina, metildopa, bloqueadores de canales de calcio, reserpina, otros antiarrítmicos como adenosina, amiodarona, procainamida, propafenona, quinidina, sotalol, enfermedades psicoactivas como donepezilo, litio, analgésicos opioides, fenitoína, inhibidores de la recaptura de serotonina, antidepresivos tricíclicos y otros, dentro de otros medicamentos pues está el propofol, cannabis, digoxina, ivabradina o relajantes musculares como succinilconina. Entonces, en un paciente que por ejemplo, que nos llega con bradicardia, tenemos que investigar todos estos tipos de medicamentos que nos pudieran provocar un trastorno, una bradicardia o un trastorno de la conducción. Y también se debe descartar las causas reversibles o tratables de la disfunción del nodo sinusal, como infarto agudo al miocardio, un paciente que sea, que sea atlético, fibrilación atrial,
En casos de cirugía cardíaca, como el reemplazo de alguna válvula, un bypass coronario, drogas o toxinas como tolueno, organofosforados, tetrodotoxina, cocaína, anomalías electrolíticas como hipercalemia, hipocalemia, hipoglucemia. En caso de trasplantes cardíacos, hipervagotonía, hipotermia, ya sea por hipotiroidismo, por shock hipovolémico, hipoxemia, hipercarbia o acidosis, y también en trastornos respiratorios como choque, uso de sobredosis de alguna droga, sofocación, ahogamiento o que el paciente tenga síndrome de apnea obstructiva. En el caso de infecciones, se debe descartar la enfermedad de Lyme, Legionela, fiebre tifoidea, listeria, malaria, leptospirosis, fiebre por dengue o fiebres hemorrágicas virales, Guillain-Barré, y pues por supuesto las medicaciones que ya habíamos mencionado, que principalmente son beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, drogas antiarrítmicas, litio, metildopa, risperidona, cisplatino o interferón que pudieran causar esta disfunción del nodo. Dentro del electrocardiograma, en pacientes que presentan síncope, el electrocardiograma inicial se ha visto que proporciona un diagnóstico en solo aproximadamente el 5% de los pacientes, y en aquellos con presentaciones clínicas menos definidas y no específicas, el rendimiento diagnóstico pues es inferior. El electrocardiograma normal pues es predictivo de resultados adversos en pacientes que presentan presíncope o síncope, y es en gran parte un indicador de enfermedad cardíaca estructural o enfermedad sistémica. En un ensayo observacional prospectivo multicéntrico de síncope evaluado en urgencias, concluyó que hay una amplia gama de anormalidades en el electrocardiograma que se asocia con aumento en la mortalidad y por todas las causas al año, y el valor pronóstico de un electrocardiograma inicial anormal en aquellos pacientes con síncope o presíncope se refleja en su inclusión en la mayoría de scores de riesgo para predecir resultados adversos en esa población. Y pues solo el 10% del síncope se puede atribuir a bradicardia o trastornos de la conducción al momento inicial, y un 18% adicional puede atribuirse a un síncope mediado neurológicamente, manifestado generalmente por bradicardia y también hipotensión. Dentro de los hallazgos electrocardiográficos encontré esta clasificación. Esta clasificación solo la encontré en un artículo y se divide en Rubinstein tipo 1, 2 y 3. El Rubinstein tipo 1 es en el que hay uno o más episodios de bradicardia sinusal extrema. Esto es por electrocardiograma. El Rubinstein tipo 2 es uno o más episodios en el que, aparte de que se ve la bradicardia sinusal, se pueden ver pausas sinusales, paro o bloqueo de salida sinoatrial. Y el Rubinstein tipo 3 son episodios de bradicardia y o pausas alternantes con taquiarritmias auriculares. En este caso, pues sería el síndrome de taquibradia. Y pues hay distintas definiciones asociadas a disfunción del nodo sinusal, o como podríamos ver en el electrocardiograma las distintas presentaciones de disfunción del nodo sinusal. La primera, pues, es la bradicardia sinusal, que esta nos la define como una frecuencia cardíaca menor de 50 latidos por minuto. La segunda es una bradicardia auricular ectópica, que es una despolarización auricular atribuible a un marcapasos distinto del nodo sinusal, con una frecuencia cardíaca que sea menor de 50 latidos por minuto. La tercera es el bloqueo de salida sinoatrial, que en este se va a ver evidencia de conducción bloqueada entre el nodo sinusal y el tejido auricular adyacente.
En este se pueden ver latidos grupales de despolarización y posteriormente pausas sinusales. Se alternan. El cuarto, perdón, es la pausa sinusal, que esto se va a definir como que el nodo sinusal se va a despolarizar después mayor a 3 segundos después de la última despolarización. O sea, va a haber un retraso en la despolarización y este va a ser mayor a 3 segundos. El paro del nodo sinusal, este es el que no se ve evidencia de despolarización del nodo sinusal. El siguiente es el síndrome de Tachy-Brady, en el que hay taquicardia sinusal con bradicardia atrial ectópica, paro sinusal, que están alternados con periodos de taquicardia atrial anormal y puede también verse con flutter o FA. Y la incompetencia cronotópica, que es una respuesta inapropiada del corazón para incrementar la frecuencia cardíaca cuando se aumenta la actividad o la demanda fisiológica. Y generalmente, bueno, muchos estudios se refieren a ella como el fracaso para alcanzar el 80% de la reserva de la frecuencia cardíaca esperada durante el ejercicio. Y la disociación isorrítmica, que es una despolarización atrial más lenta que la despolarización ventricular. Y bueno, dentro de los electrocardiogramas, pues aquí vemos 4 de las distintas presentaciones. El primero, pues es la bradicardia sinusal, en el que se ve una onda P normal con frecuencia cardíaca menor, aquí dice menor de 60, pero las últimas guías ya lo toman como menor de 50 latidos por minuto. Y pues cada onda P va a estar seguida por un QRS complejo, con un complejo QRS. El paro sinusal, hay ondas P normales, todas las ondas P van a estar seguidas de un complejo QRS, pero va a haber una pausa mayor de 3 segundos sin actividad atrial, como se ve en este electrocardiograma, que sí se ven las ondas P seguidas de un QRS, pero aquí se ve una pausa mayor a 3 segundos. El bloqueo de salida sinoatrial, que hay ondas P normales seguidas de un intervalo PP que se va acortando y la onda P falla posteriormente a la conducción y pues se puede ver en un bloqueo de segundo grado o un bloqueo de segundo grado tipo 2. Y el síndrome de taquibradi que se ve en periodos alternados, de taquiarritmias y bradicardias. Dentro del diagnóstico también se debe se puede realizar una prueba de esfuerzo, que estos pues, son fundamentales para el diagnóstico de incompetencia cronotrópica. Y en pacientes esto se realiza generalmente en pacientes con síntomas relacionados con el ejercicio, el desarrollo o progresión de bloqueo AB, pues podría ser la causa subyacente. Y también, pues, también se puede ver en disfunción del nodo sinusal y en pacientes que presentan síncope sin síntomas relacionados con el ejercicio, pues el rendimiento de esta prueba, incluso con modalidades de imagen, pues va a ser baja. También se debe hacer una monitorización ambulatoria electrocardiográfica en el que por el electrocardiograma por sí mismo no vemos alguna alteración o en el que tengamos dudas de si el paciente realmente presenta bradicardia y si se relaciona con los síntomas. En ocasiones se requiere una monitorización más prolongada para correlacionar las alteraciones del ritmo con los síntomas. Para aquellos que tienen síntomas diarios, un electrocardiograma ambulatorio continuo de 24 a 48 horas, que es el monitor Holter, puede ayudar a identificar la presencia o ausencia de incompetencia cronotrópica en individuos activos.
Y en síntomas menos frecuentes se evalúa mejor con una monitorización. Dentro de esta, existen pues varios dispositivos de monitoreo que pues van a proporcionar un mayor rendimiento que el Holter debido al mayor periodo de seguimiento. La elección del dispositivo pues se va a ver de acuerdo a la frecuencia de los síntomas y el grado de incapacidad que provoquen al paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene síntomas diarios, se puede realizar un Holter de 24 horas o una monitorización telemétrica en el hospital. Si el paciente tiene síntomas cada 2 a 3 días, se puede realizar el Holter de 48 a 72 horas o la monitorización telemétrica. Si el paciente tiene síntomas cada semana, se puede realizar un Holter de 7 días o un monitor cardíaco externo. Si es cada mes, sí se puede realizar igual con un monitor cardíaco externo, o si es menos de una vez al mes, perdón, se puede utilizar un monitor cardíaco implantable, que este ya sería una técnica invasiva. Y pues aquí están tres de los tipos de monitorización ambulatoria, dentro de los cuales está pues, la monitorización Holter, que la frecuencia de los síntomas debe ser generalmente diaria para que su rendimiento diagnóstico sea adecuado. Pues dentro del, generalmente sí está disponible y es menos costoso, es no invasivo y no se necesita ninguna acción del paciente para su monitorización. Y pues una de sus limitaciones es pues su capacidad de, este, de detectar los síntomas. Esto en cuanto a la duración prolongada, generalmente son 24 a 48 horas. Los monitores cardíacos externos, estos generalmente se usan cuando los pacientes tienen síntomas cada semana. Eh, el, Generalmente se pueden usar hasta por 4 semanas y pues su disponibilidad generalmente solo están disponibles en centros especializados de cardiología y pues son más caros. Son no invasivos y pues aquí también sí se necesita la participación del paciente, ya que cada que tengan síntomas deben de activar como la monitorización o la grabación del monitor. Y pues dentro de los usos, pues tienen mayor capacidad de detectar arritmias en monitorización prolongada comparada con la monitorización Holter. Y pues generalmente no son pues muy específicos para pacientes que presenten síncope, ya que pues como necesita la participación del paciente, pues a veces pues no pueden apretar el dispositivo para grabar cuando se presenta eso. Y el monitor cardíaco implantable, pues esto se puede utilizar por meses hasta por 3 años y pues también están solo disponibles en centros especializados cardíacos, son más caros, sí son invasivos y aunque es una invasión mínima, y pues tiene tanto activación automática como activación por el paciente, entonces sí se pueden utilizar en pacientes que presentan síncope. Otros estudios que se deben realizar pueden ser los estudios de imagen como el ecocardiograma, pues este es útil para identificar enfermedad cardíaca estructural y pues se ha visto en distintos estudios que en pacientes no tratados mayores de 45 años con disfunción del nodo sinusal sintomáticos, sugirió que los parámetros ecocardiográficos como el diámetro final diastólico del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección predicen eventos cardíacos adversos como síncope, insuficiencia cardíaca y taquiarritmia si se siguen hasta por 4 años. La ecocardiografía transtorácica puede ser
pronóstica, tanto en pacientes que presentan síncope como en pacientes menos sintomáticos, y es un complemento útil para endocarditis con o sin complicaciones perivalvulares, en caso de que sospechemos disección aórtica o aneurisma del seno de Valsalva roto. Y el rendimiento de pacientes sin evidencia clínica de enfermedad cardíaca, pues va a ser bajo. Y la resonancia magnética, pues va a ser útil para identificar, y la tomografía van a ser útiles para identificar condiciones que se pueden atribuir a disfunción del nodo. Generalmente la resonancia es útil en diagnóstico de procesos infiltrativos, y la TAC ofrece información superior respecto a la calcificación de estructuras cardíacas. Generalmente cuando se sospecha de alguna cardiopatía estructural asociada con bradicardia y que no fue diagnosticada por ecocardiograma, pues se puede utilizar cualquiera de estas pruebas avanzadas de imagen que pudieran ser útiles para descartar estos trastornos. Y pues en pacientes que presentan síntomas que pudieran indicar enfermedad cardíaca, pero no tienen evidencia clínica de enfermedad estructural, es poco probable que se beneficien del uso de estas pruebas si se realizan de rutina. También se debe descartar apnea del sueño en pacientes con bradiarritmias nocturnas. Se ha visto que las bradiarritmias nocturnas pueden ser frecuentes tanto en salud y enfermedad, y es la bradiarritmia más encontrada durante el sueño. Sin embargo, si se ve con paro sinusal, bloqueo del nodo sinusal, bloqueo AV también pueden ocurrir, y se ha visto mayormente asociado en pacientes con apnea del sueño que presentan mayor prevalencia de bradicardia relacionada con el sueño, y generalmente se ha visto que se relacionan con los episodios de apnea, y es poco probable que estos pacientes o durante los episodios desarrollen síntomas. Y pues la prevalencia de SAOS no diagnosticada puede ser alto en pacientes remitidos para implante de marcapasos por bradicardia asintomática y en casos no seleccionados de dispositivos cardiovasculares electrónicos. Es por esto que se debe de descartar primero que el paciente no tenga SAOS para dar tratamiento, ya que este no solo alivia los síntomas relacionados con la apnea y tiene beneficios cardiovasculares, sino que también elimina la necesidad de que el paciente llegue a la colocación de un marcapasos. No sucede en todos los pacientes, pero en la mayoría. Dentro de las pruebas invasivas está el monitor cardíaco implantable, y esta tiene una monitoración prolongada, como ya dije, hasta por 3 años, y en pacientes, es útil en pacientes con síntomas paroxísticos que son poco frecuentes o infrecuentes. Se puede evadir el diagnóstico con pruebas de detección estándar, y puede ser útil el monitor cardíaco implantable. También se realizan estudios electrofisiológicos, esto para identificar la presencia de función anormal del nódulo sinusal y la ubicación anatómica de cualquier trastorno de conducción. Generalmente se utiliza en pacientes con síncope o presíncope inexplicable, en que las pruebas anteriores salieron normales. También permite determinar ciertos parámetros como el tiempo de recuperación del nodo sinusal y el tiempo de conducción. En los últimos artículos se había visto que estos parámetros realmente no daban como tal un diagnóstico y no servían como tal para el diagnóstico de disfunción del nodo sinusal. Y dentro del algoritmo diagnóstico, pues inicia con evidencia de disfunción del nodo sinusal. Primero se debe ver si hay causas reversibles o fisiológicas de esta disfunción. En el caso de que sí, se debe de tratar la causa que posiblemente esté causando la disfunción del nodo, como SAOS y las distintas causas que ya mencionamos, alteraciones electrolíticas. Se debe de
se debe evaluar si el tratamiento fue efectivo o innecesario. Si es que sí, pues se observa. En caso de que no haya una causa como tal reversible o fisiológica, se debe de sospechar de enfermedad cardíaca estructural. En el caso de que se sospeche, pues se puede realizar un ecocardiograma transtorácico y en caso de que no, se deben de evaluar si el paciente tiene síntomas. Si no tiene síntomas, únicamente se observa. Si tiene síntomas, se debe de evaluar si los síntomas están relacionados con el ejercicio. Y si no se ha realizado, se puede realizar una prueba de esfuerzo. Em, si se realizó el diagnóstico, pues ya se va al algoritmo de tratamiento de disfunción de nodo sinusal. Si es el caso de nodo, si es que no se ha realizado, se realiza una monitorización ambulatoria electrocardiográfica y se puede realizar un estudio electrofisiológico. En el caso de que se realice la ecocardiografía transtorácica, si se sospecha de enfermedades infiltrativas, endocarditis, pues se puede utilizar estudios de imagen avanzada y tratar las anomalías que se hayan identificado, ya sea por enfermedad estructural o por la sospecha de enfermedades infiltrativas. Dentro del tratamiento agudo, principalmente si hay un paciente con bradicardia aguda, se debe de realizar las pruebas, como es la historia clínica, el electrocardiograma, la exploración física, y pues ver si el paciente está estable o está inestable. Sí, se deben de descartar y tratar las causas reversibles de bradicardia. Si el paciente tiene síntomas moderados, se debe evaluar si el paciente tiene síntomas moderados o severos. Si el paciente tiene síntomas leves, pues únicamente se realiza la evaluación y se observa. Si el paciente tiene síntomas severos, se debe de utilizar atropina y también se debe evaluar si hay toxicidad por alguna droga. Si es que sí, pues se debe evaluar qué tipo de droga es la que está provocando esta toxicidad. Como les dije, los principales es por beta bloqueadores con eh, blo- antagonistas de canales de calcio y por digoxina. Entonces, en pacientes con disfunción del nodo sinusal en las que hay síntomas o compromiso hemodinámico por bradicardia, es razonable el uso de atropina para incrementar el ritmo sinusal, ya que se va a mejorar la automaticidad. Y en casos raros se puede asociar con reentrado intraauricular y o pausas sinusales. Y la dosis a la que se utiliza es de 0.5 a 2 miligramos, que es la dosis que se ha visto que mejora la automaticidad. En pacientes con disfunción del nodo asociados igualmente con síntomas, en los que es poco probable que haya sido por isquemia coronaria crónica, el isoproterenol, la dopamina, dobutamina o la epinefrina pueden considerarse para incrementar la frecuencia cardíaca y mejorar los síntomas, pero el tratamiento de primera elección sería con la atropina. En casos de que no la tuviéramos disponible y no sospechemos que pudiera ser por isquemia coronaria crónica, se pueden utilizar cualquiera de estos medicamentos. Y en pacientes que se sometieron a un trasplante cardíaco sin evidencia de reinervación autonómica, no debe de usarse atropina para tratar la bradicardia sinusal. En este caso, más adelante vamos a ver que se utilizan metiljantinas. Y bueno, en los casos en que haya una toxicidad por drogas que se debe de descartar, en pacientes que con bradicardia asociada a síntomas o compromiso hemodinámico con sobredosis de calcio antagonistas, es razonable el uso de calcio intravenoso, que este va a mejorar la frecuencia cardíaca y los síntomas.
El calcio intravenoso se ha visto que tiene pocos adversos si es la terapia de primera línea, si hay un acceso venoso central y periférico adecuado, disminuye la mortalidad y mejora hemodinámicamente al paciente. Generalmente se utiliza cloruro de calcio o gluconato de calcio. En pacientes con bradicardia, con sobredosis de beta bloqueadores o por calcio antagonistas, también se puede utilizar glucagón, que es un polipéptido vasoactivo, que contrarresta efectos de los beta bloqueadores por activación de adeniciclasa hepática y pues promueve la glucogénesis. Dentro de los efectos adversos únicamente pues, está el vómito, náuseas, y esto pues únicamente si el paciente tiene compromiso de la vía aérea, pues se debe de pensar en si se debe utilizar o no, pues por sus efectos adversos y aún no hay ensayos clínicos suficientes para aprobar su uso. Y en pacientes con cualquiera de las dos sobredosis por beta bloqueadores o antagonistas de calcio, se puede utilizar dosis altas de insulina para incrementar la frecuencia cardíaca y mejorar síntomas. Se ha visto que mejora tanto la frecuencia cardíaca como los parámetros hemodinámicos y también la mortalidad. Los efectos secundarios son hipoglucemia e hipocalemia, pero estos llegan a ser leves y gran parte de los estudios han sido en animales y series de casos. En caso de bradicardia atribuida por toxicidad por digoxina, se utilizan anticuerpos FAB de digoxina que, pues, para mejorar frecuencia cardíaca y síntomas. En pacientes en estos pacientes no se recomienda la diálisis para remover la digoxina, ya que se ha visto que la digoxina es ligeramente dializable y es poco probable que mejore el resultado en pacientes con intoxicación. Si después del uso de atropina y después de tratar la toxicidad por fármacos se continúan los síntomas, se debe de evaluar si los síntomas siguen siendo severos o si el paciente está hemodinámicamente inestable. Si es así, pues se pasa al algoritmo del marcapasos transitorio, y si es que no, se evalúa si el paciente no tiene un bloqueo auriculoventricular. Si es que sí, pues se utiliza aminofilina. Si es que no, se puede utilizar beta-agonistas. Si el paciente continúa con síntomas, pues se pasa ya al algoritmo del marcapasos. En caso de las metilxantinas, en pacientes que se sometieron a trasplante cardíaco sin evidencia de reinervación autonómica, no se debe utilizar la atropina. Y pues en estos pacientes, también en el caso de que se asocie con lesión medular aguda, es razonable su uso para mejorar la frecuencia cardíaca y los síntomas. Esto porque las metilxantinas pues ejercen efectos cronotrópicos positivos sobre el corazón y están mediados por efectos supresores de la adenosina en el nodo auricular. Y pues la bradicardia sinusal atribuible a esta denervación autonómica, pues se puede ver en trauma quirúrgico, isquemia, rechazo y uso previo de amiodarona. Es común después de un trasplante. Y también es importante que en pacientes con trasplante, la bradicardia va a estar, se va a definir como frecuencias cardíacas persistentes menores de 70 o hasta 80 latidos por minuto. Y en el caso de la lesión medular, es porque disminuye el tono simpático después de la recuperación de la lesión medular. Y por eso se utilizan estos medicamentos. En el caso de que el paciente pues esté hemodinámicamente inestable, a pesar de la terapia médica, como vemos, se pasa ya al algoritmo del marcapasos. Si está críticamente enfermo asociado a la bradicardia, pues se puede colocar el marcapasos transcutáneo.
si en caso de que esté indicado el marcapasos permanente y haya disponibilidad de este, pues se coloca el marcapasos permanente. O si en caso de que no esté disponible, pues se puede colocar posteriormente el marcapasos e inicialmente se puede colocar el marcapasos transvenoso. Dentro de las recomendaciones, pacientes con inestabilidad, con disfunción del nodo refractario a tratamiento médico, el uso de marcapasos temporal transvenoso es razonable utilizarlo para aumentar la frecuencia cardíaca y mejorar los síntomas hasta la colocación del marcapasos permanente o ya sea que resuelva la bradicardia. En pacientes con disfunción del nodo con síntomas severos o compromiso hemodinámico, la colocación de marcapasos temporal transcutáneo debe ser considerado hasta la colocación de un marcapasos temporal transvenoso o permanente o ya sea que se resuelva la bradicardia. Y en pacientes con síntomas leves o infrecuentes, sin compromiso hemodinámico, pues no se recomienda el uso de un marcapasos temporal. Es solo si fallan a la terapia médica y posteriormente sí se necesita un marcapasos transvenoso. Y bueno, aquí están, es una tablita con las distintas dosis de cada uno de los medicamentos para que lo revisen. Las principales para tratar la bradicardia sinusal sintomática o cualquier bradicardia sintomática. El caso de sobredosis de calcio antagonistas, de beta bloqueadores, de digoxina y pacientes posttransplantados. El tratamiento crónico. Esto se da en individuos con bradicardia sinusal o pausas sinusales que son secundarias a elevación fisiológica del tono parasimpático. No deben de colocarse un marcapasos permanente. Y en pacientes con bradicardia sinusal o pausas sinusales transitorias durante el sueño tampoco debe colocarse, ni tampoco en aquellos pacientes que los síntomas ocurren en ausencia de bradicardia o incompetencia cronotrópica. Las indicaciones de marcapasos permanentes son el síndrome de Tachy-Brady y con síntomas atribuibles a bradicardia, pacientes con incompetencia cronotrópica sintomática, pacientes que usan beta bloqueadores o calcio antagonistas en los cuales no se pueden suspender y pues esto ayuda a que si tiene marcapasos se pueda utilizar estos tratamientos para no suspenderlos y pacientes con síntomas directamente atribuibles a disfunción del nodo se pueden hacer un ensayo con teofilina olar como una alternativa. Y bueno, este es el algoritmo del tratamiento crónico de la disfunción del nodo sinusal. Y pues es lo mismo en caso de que se confirmen los síntomas y se descarten las causas reversibles o se traten y el paciente continúe con bradicardia, pues se utiliza un marcapasos permanente. Si no se puede poner el marcapasos o el paciente tiene alto riesgo de colocarse, se puede utilizar una prueba oral con teofilina. O si no hay síntomas relacionados con bradicardia, únicamente o están asintomáticos, se puede observar y posteriormente evaluar la necesidad de la colocación del marcapasos. Y ya. Gracias, Ani. Muy bien. ¿Algún comentario? No, siempre tan completa sus clases. Completa su clase. Está bien. Está bueno, pues. Creo que ya también se fue el doctor Lescano, ¿verdad? Sí. Órale, pues. Tenemos más o menos media hora. ¿Quieren que veamos el tema o ya lo reprogramamos? Yo creo que se nos fue mucho con uno del doc Lascano. Ayer ya se nos movió el programa. ¿Qué dicen? Se reprograme, dice. Pero yo mañana tengo guardia, Roger.
Tenemos un curso ahorita de certificado en médicos en COVID o algo así, a las 10 de la mañana. A ver, Ah, sí, es cierto, es hoy. Sí, es obligatorio para los que no tenemos guardia. Sí, órale, es pues. cierto. Bueno, entonces, Pues mañana. tú no puedes mañana, ¿verdad? Entonces seguimos como estaba y ya te reprogramamos, no sé si para la siguiente semana, ¿vale? Pongo angina inestable, Roger. Ujú. Sí. Oílo. Ya la Y hice. mañana que veríamos. Angina estable. Angina estable. Ujú. Ok. Bien, mañana vemos angina estable, ¿vale? Y ya Sí, sí, vemos. está bien. Órale, pues. Gracias a todos. Ah, que la presenta Roger como tu expo. Ah, bueno, si Roger quiere exponer mañana, adelante. No, Ay, Ay, se sacrifica Lupita.